Listo, muchachos. Entonces tenemos un proceso operativo. La zona del lugar se llama mantenimiento, área de mantenimiento. Las actividades, o sea, la tarea macro es ejecución, ejecución del mantenimiento de los aviones. ¿Listo? Eso es una tarea, perdón, eso es una actividad. La tarea que se debe realizar, la tarea es cambiar una llanta de un avión. Bueno, no vamos a colocarla de otra forma, es no cambiar, sino trasladar la llanta de un avión. Bueno, para todos es claro que es trasladar la llanta de un avión. Voy a confirmar, la llanta de un avión para ese caso pesa 300 kilogramos, sino que voy a buscar acá en internet para validar ese peso. Bueno, no está muy... Profe, más o Sí, menos 250 alrededor. ok, bueno, listo. Entonces sí está bien el peso que les dije, 300 kilogramos. ¿Listo? Pues como les digo, es una historia, les estoy contando la historia. Entonces la tarea era trasladar la llanta de un avión, ¿sí? Eh, al área de mantenimiento. O sea, esa llanta la habían acabado de bajar del avión porque la cambiaron, pero esa llanta quedó en el hangar, ¿sí? Y después los operarios debían de mover esa llanta hasta el área de mantenimiento. Era una tarea. Cuando hablamos de tareas, las tareas se clasifican de dos formas: tareas rutinarias y tareas no rutinarias. Si nosotros nos vamos a la guía técnica colombiana y los invito para que la revisen, muchas veces, pues nosotros, sí, desde la seguridad y salud en el trabajo, decimos, que es que la tarea se hace todos los días. Listo, Ah, ya. se puede hacer todos los días, pero en la guía dice que la tarea está documentada y estandarizada. Cuando una tarea está documentada y está estandarizada, por lo menos así se haga una vez al mes, eh, se recomienda que esa tarea es rutinaria. Si la tarea no está documentada y no está estandarizada, se dice que esa tarea, así se haga una vez a la semana, ¿sí? No es rutinaria. Por eso el concepto de que esté documentado y estandarizado. ¿Qué quiere decir? Que para este trabajador, esa tarea no, no es rutinaria. ¿Por qué? Porque no estaba estandarizada. Ahora vamos a mirar el peligro. Vamos a pasar al paso 2. En el paso 2 validamos la clasificación del riesgo y también miramos la descripción. Cuando nosotros no tenemos conceptos claros en cuanto a los riesgos, no tenemos práctica, no hacemos esto con regularidad, yo les recomiendo siempre consultar el anexo A de la Guía Técnica Colombiana 45. Aquí en este documento miramos el anexo A y nos vamos a los riesgos biomecánicos. ¿Sí? Esa es la clasificación. Entonces tenemos una clasificación de riesgo biomecánico, pero también tenemos una descripción.
La descripción es lo que está dentro de esa clasificación. Vamos a mirar entonces la descripción del riesgo. En este caso es manipulación manual de cargas, porque se hizo manual, no se utilizó una ayuda. ¿Sí? Entonces este trabajador que transportaba esa llanta, voy a colocar aquí, manipulación manual de cargas. ¿Sí? Y en la clasificación voy a colocarle riesgo biomecánico. ¿Sí? Biomecánico. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Todo claro para todos? Sí, señor. Muy bien. Vamos a validar los efectos posibles. Los efectos posibles los tenemos que revisar con la primera tabla de la guía. Sí, En este señor. formato, dándole yo clic, en este formato que estoy explicando, dándole yo clic en el triángulo, me lleva a una tabla que es de pronto la misma tabla que ustedes tienen, sino que la tabla que ustedes tienen yo le hice una modificación y coloqué libros, pero es lo mismo. Ahora, yo estoy analizando un riesgo y ese riesgo es biomecánico. Ese riesgo me genera, esa es la pregunta, me genera enfermedad laboral o me genera accidente de trabajo. Como yo voy a transportar, voy a mover una llanta, en este caso pues estoy hablando particularmente de la historia que les estoy contando, ¿sí? Es una categoría de daño a la salud. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo, ya les dejo para que pregunten, que con el tiempo me puede generar una enfermedad laboral por el levantamiento de la carga. Pero ¿qué pasa si la persona al momento de levantar la carga sufre una hernia discal? Sufre un fuerte dolor en la espalda, ya eso se considera un daño en la parte de la seguridad, ¿sí? Aquí podemos ver en la tabla, en esta tabla nos aparecen las siguientes cosas. Ya les doy la palabra, ya les doy la palabra. Entonces, en esta tabla nos aparecen varias cosas. Nos aparecen la categoría del daño, si es salud, si es seguridad, ¿sí? Pero como vamos a analizar este riesgo, lo vamos a analizar desde la parte de seguridad, o sea que puede generar un daño leve, una lesión, ¿sí? Una lesión superficial, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado. ¿Qué pasa si yo digo que es un daño moderado? Si yo lo enfoco a la seguridad, ¿qué quiere decir? Que puede generar un accidente de trabajo, puede generar laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, ¿sí? Una contusión, en este caso conmoción cerebral, esguinces, un esguince grave, una fractura de huesos cortos, pero si es un daño extremo, puede generar lesiones que generan amputaciones, fracturas de huesos largos, en este caso el fémur, el peroné, la tibia. También puede generar un trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo grado, tercer grado, alteraciones severas de la mano, ¿sí? También pueden ser de la columna vertebral con compromiso de la médula espinal, compromisos también oculares, disminución de la capacidad auditiva. Entonces, aquí se puede clasificar si es daño leve, daño moderado o daño extremo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo valoro esta tarea, teniendo en cuenta que es una llanta de un avión que pesa más o menos entre 250 a 300 kilogramos, ¿sí? Pues esa tarea me puede generar, si yo no sigo unos procedimientos, unos estándares, si yo no utilizo ayudas mecánicas, me pueden generar un daño extremo y también un daño moderado. Eso depende de cómo se realice la tarea. O sea que yo lo podría catalogar como daño moderado o como daño extremo, teniendo en cuenta que en un aeropuerto, por lo general, cumplen normas de seguridad. ¿Sí? Vamos a valorar esta tarea, vamos a valorarla
como daño extremo. En este caso de seguridad, como daño extremo, vamos a, para regresar otra vez a la tabla, le doy clic en el triángulo. Y aquí en los efectos posibles, yo voy a seleccionar daño extremo. ¿Sí? Bien, por ahí una compañera tenía una pregunta. Miremos a ver. Ahora sí, ¿quién iba a preguntar? Gabriela Salinas. Soy yo, Marta. Yo le iba a preguntar eso, que si hay en los efectos posibles de colocar lo que es daño leve, daño, daño moderado. Sí. Ajá. Muy bien. Bueno, continúo. Gracias. Ahí cerramos el paso 2. En la guía técnica colombiana no habla de pasos, ¿no? Yo hice esto de los pasos con el objetivo de facilitar a los estudiantes, a ustedes aprendices, para que puedan ir al conocimiento paso a paso. Vamos a ir al paso número 3. Este paso número 3 es fundamental, muchachos. Es fundamental, ¿por qué? Porque aquí están lo que son los controles existentes. En los controles existentes es lo que la organización tiene instalado en ese momento. Hay 3 formas de establecer los controles existentes. El primero es en la fuente. La fuente es lo que origina el peligro. Cuando yo digo lo que origina, es la causa. Muy bien. La fuente. Ahora vamos a colocar algunas imágenes para explicar mejor lo de la fuente. El medio es este espacio físico por donde se puede propagar el riesgo, o sea, el espacio. Y el tercer control son las personas. Y cuando hablamos de las personas, quiere decir que la empresa o el representante legal de la organización debe de entregar unos elementos de protección personal acordes a los riesgos. Y eso es cuando uno analiza que esa persona que va a transportar o va a levantar la llanta del avión tenga sus elementos de protección personal como sus botas de seguridad, su ropa de trabajo, sus guantes, ¿sí? Su casco, sus tapaoídos, sus gafas. En este caso, podríamos decir, ¿será que el operario debe tener cinturón de seguridad? Los cinturones de seguridad, según la OCHA, ya no son tan efectivos. ¿Sí? Más adelante podremos hablar y profundizar un poco de los cinturones, pero por ahora realmente un cinturón no te va a proteger mucho. ¿Sí? Entonces, la persona puede tener todos sus elementos de protección personal, pero para mover la llanta del avión, ¿sí? Se necesitan otros elementos interesantes. Pregunto, ¿es claro los controles existentes? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo porque pueden haber dudas. Alguien que me escriba por el chat un riesgo que quiera que yo explique. Si están allí, muchachos, riesgo físico. Listo, riesgo físico, hay muchos. Vamos a irnos con el ruido. Bueno, lo primero que tenemos que revisar, muchachos, es la tabla de decibeles.
Vamos a ver una tabla de decibeles para explicar el ejemplo que me pidieron. Vamos a ver la tabla. Me dicen si la alcanzan a ver allí o la coloco más grande. Yo sí Ahí la está bien, veo. instructor. Ahí se ve Ahí bien. está bien, profe. Ahí está bien, bueno, entonces dejémosla allí para no perder tiempo. Dice, 0 decibeles es un umbral de la audición. 10 decibeles, cuando hablamos de decibeles, es una unidad para medir el ruido. Si revisamos el ruido en el campo, por eso es que nos gusta tanto el campo, tiene 10 decibeles. La biblioteca, 20. Una aspiradora, 40 decibeles. Un tren, 80. Tráfico, 90. Una perforadora eléctrica, 100. Grupo de rock, los que nos gusta ir a escuchar el rock, 110. Imagínense, un motor de un avión, 120 decibeles. Algo bien complejo. Un avión despegando, 130 decibeles. Y ya lo máximo, 140 decibeles, es el umbral del dolor. O sea que no aguantamos ese ruido. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros decimos, ¿cuál es la fuente generadora de ruido en un aeropuerto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién me dice? Mucho silencio, mucho silencio. Como profe, me repito otra vez. ¿Qué es lo que, ¿Cómo es la pregunta? qué es lo que más genera ruido en un aeropuerto? Los aviones. ¿Los aviones? Claro, son los... Las turbinas de Cuando los despegan aviones. los aviones. Las turbinas de Bueno, entonces mira, aquí tenemos un avión. El avión, así como lo dijo Caterina, el avión tiene unas turbinas, ¿sí? Y cuando esas turbinas se encienden, allí es donde más ruido va a generar el avión. También puede ser el motor. Dice, el ruido de los aviones es la contaminación acústica producida por los aviones durante diversas fases de vuelo, no solamente cuando él despega. El término se usa principalmente para el ruido externo de los aviones. Un motor a reacción es uno de los objetos artificiales más ruidosos que existen y el ruido de la aeronave puede ser tan violento que incluso unos pocos segundos de estadía cerca de un avión, especialmente durante la salida, puede conducir a la pérdida de la audición. Imagínense, muchachos, lo peligroso que es viajar en avión, ¿sí? Y las personas que trabajan en los aeropuertos. Estoy explicando esto como un ejemplo adicional para que ustedes comprendan un poco más lo de los riesgos. La presión del sonido a 25 metros de un avión que despega es aproximadamente de 150 decibeles, suficiente para reventar los tambores. Además, el ruido del motor, las ondas de choque, vendrán en forma de pistas violentas si un avión tiene una tasa de desbordamiento. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Eso era solamente un ejemplo para que ustedes vieran, muchachos, ¿sí? De que cuando nosotros evaluamos los controles existentes, miramos tres cosas. La fuente, el medio y el individuo. ¿Qué coloco yo en los controles? Si hay control, por ejemplo, en la fuente, en la llanta, en ese momento donde yo fui a hacer el análisis del riesgo, debe ser una inspección, debe haber un video, deben haber fotos para yo validar los controles existentes. Aquí puedo decir, sin control, no hay control en la fuente. En el medio, sin control. Pero cuando yo reviso el individuo, resulta que el individuo sí tiene controles. ¿Cuáles son? Sus elementos de protección individual. Perdón. Los controles allí, son los elementos
los elementos de protección personal. Entonces aquí voy a colocar elementos de protección personal. Es importante, muchachos, colocar todos los elementos. Yo lo voy a dejar así por cuestiones de tiempo. Voy a colocar entre paréntesis para poder explicarles toda la tabla. ¿Bien? Bueno. ¿Quedó claro controles existentes, muchachos? Sí, instructor, Sí, una señor. preguntita, o sea, que en caso de por lo menos en la fuente, que si hubiera un control, ¿qué ejemplo de control se podría colocar en el ejemplo que usted nos está dando de la llanta de Bueno, esa actividad, de esa tarea? ¿Qué podría ser? mire, en la fuente quiere decir lo que origina el riesgo. ¿Qué origina el riesgo? El peso de la llanta. El peso. Ahora, si esa llanta está en una plataforma, ¿sí? Y esa plataforma se puede utilizar como base para transportar la llanta a través de un montacargas, ahí hay un control, ¿sí? En la fuente yo podría utilizar un control. Tengo la llanta está ubicada en una base, podríamos decir, una base plástica que resista la llanta. La llanta, se coloca esa llanta en esa base plástica, llega el vehículo montacargas, levanta la base y transporta esa llanta hasta el área designada. Ese sería un control. Sí, ese control son controles realmente de ingeniería, pero son controles existentes. También podemos decir que un instructivo para levantar la llanta puede estar en un control existente. Un procedimiento para yo ejecutar esa tarea es un control. Esos son controles administrativos, pero igual se deben tener en cuenta en estos controles. Lo que pasa es que aquí tenemos tres clasificaciones: fuente, medio y el hombre. Ahora, si yo identifico controles visuales en el área de trabajo, peligro, elementos de protección personal, donde yo sé que tengo que utilizar mi casco, mis botas, esos son controles que están en el medio, yo los estoy viendo, están allí, me están diciendo peligro, utiliza sus tapones auditivos porque aquí tenemos ruido por 90 decibeles. Ya vimos que los niveles de ruido en un aeropuerto están por encima de 90. Ya cuando el avión despega, eso sube a 110, puede ir a 120, ¿sí? O sea que el riesgo está allí. Ahora, un control en el individuo son los tapones auditivos, pero en un aeropuerto se debe utilizar doble protección auditiva. Los tapones auditivos de goma, de espiral, los anatómicos, y aparte de eso, los tapones de copa. Es importante, muchachos, que cuando nosotros vayamos a validar los controles instalados, tenemos que muy probablemente revisar la ficha técnica de los elementos de protección individual para validar si esos controles instalados son efectivos o no son efectivos. Porque si yo identifico un operario que está en el aeropuerto y tiene unos tapones auditivos de espiral, esos controles no son recomendados para más de 90 decibeles. Para más de 90 decibeles se deben utilizar doble protección auditiva. ¿Es clara la explicación? Sí, instructor, gracias. Bueno, entonces aquí hasta este punto hemos realizado un repaso. ¿Listo, Olga? Olga que pidió que repasáramos. ¿Sí me escucha, Olga? Bueno, Olga parece que no me escucha, pero bueno. Sí, Ah, señor. ya me escucha Olga. Bueno, Olga. Entonces, mira, aquí ya hicimos un repaso. Vamos a hacer el ejercicio ya de la evaluación del riesgo. Vamos a pasar al paso número 4. Para evaluar el riesgo, lo primero que tenemos que hacer es validar el nivel de deficiencia.
¿Y qué es el nivel de deficiencia? Sencillamente el nivel de deficiencia está relacionado con los controles que tiene la organización para que las personas no se vayan a accidentar o vayan a adquirir una enfermedad laboral. Por eso es que es tan importante identificar los controles que hay a nuestro alrededor para esta tarea que estamos realizando. Ahora, definitivamente esta historia que les estoy contando de el trabajador que estaba en el aeropuerto no tenía las herramientas necesarias para realizar esa tarea que era transportar, ¿sí? Él iba a transportar una llanta, aquí como que tengo una llanta, dentro de mis juegos tengo una llanta, no es una llanta de un avión, es una llanta de un vehículo. El trabajador iba a transportar una llanta. Vamos a mostrarle aquí la llanta. Una llanta, esta no es de un avión, pero es parecida. Entonces ellos iban a levantar esta llanta. O sea, realmente era él que le iba a mover, pero él solo no puede mover una llanta de 250 kilos, ¿sí? Esa llanta la movieron entre varios trabajadores. Todavía no les voy a decir qué le pasó al trabajador, pero solamente para que se imaginen qué pasa si una persona mueve una llanta de un avión, la transporta a mano de un punto A un punto B. ¿Sí? Eso era lo que iban a hacer y iban a mover una llanta. ¿Sí? Bueno. Entonces, para calcular el nivel de eficiencia está la siguiente tabla que estoy mostrando acá. Entonces, el nivel de deficiencia lo podemos identificar de la siguiente manera. MA como muy alto, A como alto, M medio y B como bajo. Si yo lo identifico como bajo, le voy a dar valores de 0. Y hay un significado para el 0. Dice, no se ha detectado consecuencia alguna. O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y la intervención 4, véase en la tabla 8. Bueno, aquí realmente quiere decir que el nivel de riesgo es bajo y es 0. Para este ejemplo no va a ser 0. ¿Qué pasa si uno dice, no, yo considero aquí que el riesgo es medio? Ah, bueno, dígame por qué es medio. Entonces, si es medio, el valor del nivel de eficiencia sería 2. ¿Y por qué 2? Se ha detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia. O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. Pues hombre, si vamos a mover una llanta de un avión que pesa entre 250 y 300 kilos, eso no va a ser un nivel de eficiencia medio. Con lo que yo les he dicho, realmente no es medio. Miremos, yo le colocaría entre 6, que es alto, o muy alto, 10. Vamos a mirar 6. ¿Se ha detectado algún peligro que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos? ¿Sí? Cuando la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o sea, no hay nada para que ese trabajador pueda hacer sus tareas de forma segura, hombre, yo le coloco 6. Pero para este caso, mire lo que ocurre. Si yo le coloco 10, se ha detectado peligro que determinan como un posible generación de incidentes o consecuencias muy significativas. O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula. Pues muchachos, para este caso puntual, el trabajador no tenía controles, no había medidas preventivas, no habían procedimientos, o si los habían, el operario los desconocía. Quiere decir que para este caso puntual se le va a colocar 10.
¿Cómo hago yo para devolverme? Le doy clic en el triángulo. Y acá en el nivel de deficiencia yo voy a seleccionar 10. Selecciono el valor de 10. Me dicen si alcanzan a ver los valores allí. Sí, instructor, ahí se ve. Muy bien. Ese es el nivel de deficiencia, muchachos. Por eso es tan importante tener una foto. Por eso es tan importante tener videos. Por eso es tan importante hablar con el operario. Por eso es tan importante conocer bien la tarea que nosotros vamos a analizar. Eso no puede ser que yo vi una foto y ya digo, eso es, voy a colocarle 5, voy a colocarle 2, voy a colocarle 0, no. Yo tengo que conocer bien el proceso, tengo que conocer la empresa. De lo contrario, pues yo sí puedo hacer una calificación, pero no va a ser muy objetiva, va a ser muy subjetiva. Igual todas estas herramientas no quiere decir que cuando uno califica, pues eso va a ser bien objetivo. No, porque todos podemos calificar. ¿Y de qué depende eso? Depende de la experiencia, depende del conocimiento que uno tenga, ¿sí? Depende de lo que uno pueda valorar, de lo que uno pueda ver, de la información que nos está dando la empresa. Vamos a pasar al nivel de exposición. Miramos el triángulo. En el triángulo le damos clic y nos vamos a la tabla número 3. ¿Qué nos dice la tabla número 3? Pues como estamos hablando del nivel de exposición, vamos a valorar ese nivel de exposición. El nivel de exposición vienen con los siguientes valores. 1, donde la situación de exposición se presenta de manera eventual. ¿Sí? Eventual, yo realizo esa tarea. Pero ¿qué pasa si esa situación a la exposición se presenta por lo menos durante la jornada laboral por un periodo de tiempo muy corto? Pues yo le colocaría 2. ¿Sí? Si esa exposición yo la hago en el periodo, en la jornada laboral, pero es muy corto el tiempo, yo digo, le coloco 2 a la tarea. Pero si la situación en la exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral, pero por tiempos cortos, yo le coloco 3. Ahora, si la situación en la exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral, le coloco 4. ¿Sí? Para este caso de el transporte de la llanta que se iba a realizar de ese hangar al área de mantenimiento, ¿sí? Se realiza de manera eventual, o sea, es algo eventual. Yo le voy a colocar el menor valor. Le voy a colocar 1. ¿Listo? Ahora, para yo calcular el nivel de probabilidad, voy a mostrarles acá una fórmula, voy a colocarla un poco más grande. Me dice si la ven. ¿Qué quiere decir esa fórmula? El nivel de probabilidad lo vamos a identificar con la letra NP, nivel de probabilidad con las letras NP. ¿Qué es nivel de probabilidad? El nivel de probabilidad, pues, es el producto, en este caso, la multiplicación del nivel de deficiencia, que ya lo expliqué, por el nivel de exposición que tiene el operario. Es una multiplicación. Lo que quiere decir es que aquí ya me está dando el resultado. Ya me está dando 10. 10 por 1 me da 10. ¿Listo? Aquí no hay pierde. Esto es algo muy sencillo. Ahora, ¿qué quiere decir el nivel de probabilidad? Vamos a mirarlo. Si yo necesito ver el nivel de probabilidad, ¿sí? Pues yo le doy clic acá en el triángulo
Entonces, vamos a buscarla aquí. Vamos a buscarla aquí porque creo que es esta. La tabla 4 nos dice lo siguiente. En la tabla 4 nos dice lo siguiente. Nos dice, el nivel de probabilidad para este caso, ¿sí? Nosotros habíamos escogido que el nivel de deficiencia era 10 y que el nivel de exposición era 1, ¿sí? Entonces yo reviso toda la fila, me voy por acá por toda la fila y cuando se cruza el nivel de exposición, que es 1, con el nivel de probabilidad que es 10, entonces aquí me dice que el resultado me da 10. ¿Qué es ese 10? Quiere decir que es alto, ¿sí? O sea, nivel alto, ese nivel alto de probabilidad, pues yo lo voy a colocar en la tabla. O sea, la interpretación, ¿sí? Yo voy a colocarlo alto, le voy a colocar la A. ¿Listo? Ahora, si yo quiero revisar qué significa alto o esa interpretación de probabilidad, voy al triángulo que me lleva a la tabla 5. En este caso, la tabla 5, acá me aparece el significado. Vamos a mirar esos valores que son. Entonces me dice que es alto, cuando los valores dan entre 10 y 20. Es alto. Ahora, ¿qué quiere decir ese significado? Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional. O bien, situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. En conclusión, la materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. Entonces, es posible que ocurra eso, ¿sí? Entonces, aquí ya nos aparece ese significado, ¿sí? Voy a colocarlo un poquito más grande, muchachos, para que ustedes lo puedan ver. Como esto es una tabla en Excel, esto tiene fórmulas y automáticamente me trae el significado. Hasta aquí he evaluado el riesgo. Vamos a pasar a mirar el nivel de consecuencias de ese riesgo específico que estamos valorando. Y esa es la tabla número 6. Entonces me voy a la tabla número 6 y me dice los niveles de consecuencia. En los niveles de consecuencia, yo debo tener presente algo muy importante. Y es que le puede pasar a ese trabajador, ¿sí? A ese trabajador, ¿qué le puede pasar? Ya habíamos hablado de que una llanta pesa entre 250 kilogramos y 300. Por lo tanto, eso puede ser muy grave, ¿sí? Puede ser muy grave. Miremos la lesión que puede ocurrir. Lesiones o enfermedades irreparables con incapacidad permanente parcial o invalidez. También puede causar la muerte. Puede ser grave, puede ser leve. Para este caso yo le voy a colocar 60 puntos. Me regreso a la tabla y aquí le voy a colocar 60. Muy bien. Ahora, yo voy a calificar el nivel de riesgo. Aquí estoy llegando a lo más importante, muchachos, cuando uno valora los riesgos. Se llama nivel de riesgo. ¿Sí? Aquí les coloco la fórmula grande. El nivel de riesgo también es una fórmula, es el producto de el nivel de probabilidad que se identifica con la letra NP multiplicado por el nivel de consecuencia que es NC. Ese producto me va a dar NR, que es el nivel de riesgo. Es una multiplicación. Aquí este formato ya tiene la fórmula, ¿sí? Que es la multiplicación
Ya les voy a señalar aquí qué se está multiplicando. Para que me dé el nivel de riesgo, para que me dé este nivel de riesgo que estoy resaltando en color rojo, en línea, yo tengo que multiplicar 10, que es el nivel de probabilidad identificado con la letra NP, lo voy a multiplicar por el nivel de consecuencia que me dio 60. El nivel de consecuencia lo vamos a identificar con NC. Ese producto me da el nivel de riesgo que es NR. En conclusión, esa multiplicación me está dando 10 por 60, me da 600. Ahora, bueno, ¿y qué es eso de 600? ¿Qué es eso de 600? Pues sencillamente yo reviso la tabla número 8, ¿sí? Reviso la tabla número 8, que aquí la estoy proyectando. Vamos a revisar esa tabla. Y me está dando 600. Mire que los valores están entre 600 y 4000, ¿sí? Ahora, ese valor de nivel de riesgo está en un nivel 1. ¿Y qué quiere decir 1? Mire, señor, eso es una situación crítica. Suspenda actividades hasta que el riesgo esté bajo el control. Mejor dicho, hay que intervenir urgente esa tarea. Muy bien, retomo a la tabla. Como estamos hablando de que esta es una tabla en Excel que tiene fórmulas, aquí ya tiene la fórmula, por eso me trae de una vez el nivel de riesgo número 1. Voy a colocarlo un poquito más grande para que usted lo vea. Nivel de riesgo 1. Hasta aquí hemos hecho la evaluación del riesgo. Vamos a pasar a la valoración de los riesgos. En la valoración de los riesgos, igualmente ya estamos casi terminando las tablas. Las tablas son las 9 tablas de la Guía Técnica Colombiana 45 son las que nos van a permitir evaluar el riesgo. Ya cuando yo evalúe el riesgo, vamos a pasar a la valoración de ese riesgo. Vamos a la última tabla, que es la tabla número 9, ¿sí? Entonces aquí tenemos, si el riesgo es 1, quiere decir que es un riesgo no aceptable. En este caso, para nosotros nos dio riesgo 1, entonces es un riesgo no aceptable. Entonces vamos a buscar acá, le colocamos no aceptable con control específico, no aceptable, no aceptable. ¿Qué quiere decir ese no aceptable? Igual, ese no aceptable, pues tiene una conclusión. Miremos la conclusión, realmente pues la conclusión es la siguiente. ¿Sí? El significado de ese riesgo voy a colocarlo un poquito más grande también para que lo puedan ver. Dice que cuando no es aceptable es una situación crítica y hay que suspender las actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Mejor dicho, vamos a intervenir ese riesgo. Para este caso puntual, muchachos, de esta persona que trabajaba en el aeropuerto, pues sencillamente la empresa, la organización, el representante legal, los responsables del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, el vigía, bueno, la persona responsable de seguridad no debió haber permitido que una persona transporte una llanta de un avión de forma manual entre una o varias personas sabiendo que esta llanta pesa entre 250 y 300 kilos. Teniendo en cuenta que la normatividad nos dice que solamente la persona puede levantar una carga de 25 kilogramos. Muy bien, terminamos valoración de riesgo. Vamos a pasar a los criterios para establecer los controles. Dentro de esos criterios, muchachos, pues hay 4 puntos importantes. Primero, número de expuestos a la tarea. Para este caso, ¿sí? Habían varias personas expuestas, sí, que son las personas que trabajan en esa área. En este caso eran 6 personas. La peor consecuencia que le puede pasar al trabajador, ¿sí?
En este caso, si nosotros miramos la peor consecuencia por acá en la tabla número 1, habían unos daños, ¿sí? Entonces, aparecía lesiones que generan amputaciones, fracturas, alteraciones severas de la mano, columna vertebral, ¿sí? Con compromiso de la médula espinal. Bueno, aquí estamos hablando de lo más extremo para este caso, muchachos, de la persona que hizo el ejercicio. Lo peor es invalidez. ¿Listo? La invalidez. ¿Existe requisito legal o específico? Claro que sí existe. Hay mucha normatividad, ¿sí? Hay mucha normatividad. Está desde la ley 1562 del año 2012, donde dice que es un accidente de trabajo, que es una enfermedad laboral. Está el decreto 1072, donde obliga a que las empresas deben implementar los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Está la resolución 2400 del año 44, que es el Estatuto de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece la normatividad que debe tener el local, la empresa como tal. O sea, hay muchas normas. Listo, aquí tenemos ya tenemos esos criterios para establecer los controles. Vamos a pasar a lo último, muchachos. Ya con esto termino de explicar la matriz, que son las medidas de intervención. ¿Qué debo de colocar yo acá? Recomendaciones. Esto hace parte, por eso se llama medidas de intervención. Esto es lo que debe estar en el plan de acción para que se eliminen o se controlen o se disminuyan los riesgos. ¿Este riesgo se puede eliminar? No se puede eliminar. Porque para yo eliminar el riesgo tendría que ser que el operario jamás tenga que transportar una llanta. Y eso sería pues como imposible decir que no la va a transportar, porque de todas formas se necesita. Sustituir. Cuando yo hablo de sustitución quiere decir que esta llanta que pesa 250 kilogramos, pues ya no va a pesar 200, sino que va a pesar 20 kilogramos, algo muy pequeñito. Pues tampoco podría sustituir. No, tampoco. Controles de ingeniería. Aquí sí viene lo bueno, porque en los controles de ingeniería yo puedo establecer sistemas de transporte automatizados, ¿sí? Que me haga el movimiento de esa llanta de un punto A a un punto B, o sencillamente establecer un procedimiento, pero eso ya sería otro control. Pero cuando hablamos de control de ingeniería, estamos hablando de equipos, máquinas, manuales o automatizadas que puedan reemplazar la fuerza del hombre. Entonces aquí yo sí podría establecer, ¿sí? Ayuda de un vehículo montacarga. Es un ejemplo, ¿no? Pueden haber muchos más ejemplos para esto. Solamente estoy dando un ejemplo que se podría hacer. Y controles administrativos, señalización no advertencia. Claro que sí, aquí podemos hacer, diseñar instructivos para el transporte de una llanta de avión. También podríamos establecer unas normas de seguridad para esa área en general, normas de seguridad. También podemos hacer un plan de capacitación para esos riesgos específicos, ¿sí? ¿Usted nos puede hacer un favor? Sí, Y nos envía esa tabla que nos está explicando para guiarnos mejor. está bien, Sí, profe, si después me la puede compartir a los grupos. está bien. Ya para terminar, muchachos, Muchas colocamos, gracias. déjenme terminar y ya les ayudo. Y ya para terminar, muchachos, están los equipos o los elementos de protección personal que se necesitan solo para esa tarea. Si yo considero que los elementos de protección personal que está utilizando están bien, no coloco nada. Solamente les diría, se recomienda seguir
utilizando los elementos de protección personal para todas las tareas. Y aquí hemos terminado el análisis de la matriz.